En los elevados parajes del sur de Francia, entre los restos silenciosos de castillos arruinados y senderos olvidados por el tiempo, resuenan ecos que nos hablan de una antigua doctrina perseguida, una creencia que prometía una vida espiritual auténtica, libre de intermediarios terrenales y una comunión directa con lo divino. Pero esta promesa fue vista como una amenaza y terminó envuelta en violencia y fuego. Esta es la historia de los cátaros, un grupo espiritual que desafió al poder establecido con su visión pura del cristianismo y que pagó el precio más alto por atreverse a pensar diferente. Perseguidos hasta la aniquilación, los cátaros enfrentaron la furia de una institución que no estaba dispuesta a perder su dominio espiritual ni su influencia política. ¿Qué enseñanzas podían ser tan peligrosas como para justificar su erradicación? ¿Qué ideas escondían que pusieron en alerta a la institución más poderosa de la época? Y, más allá del tiempo, ¿por qué su mensaje aún incomoda a la historia oficial? Acompáñanos en un recorrido profundo, lleno de sombras y revelaciones, donde desmontamos mitos y exploramos lo que muchas veces fue silenciado. Y si te apasiona descubrir las verdades olvidadas, considera suscribirte y dejar un like. Así seguirás recibiendo historias como esta que el tiempo intentó enterrar. El catarismo no apareció de la nada. Fue el resultado de una larga evolución de inconformidad espiritual, una corriente subterránea que creció alimentada por siglos de críticas al poder religioso centralizado. Durante el siglo XI, mientras el Papa ejercía una autoridad casi absoluta desde Roma y los obispos vivían rodeados de riquezas, comenzó a surgir una visión alternativa del cristianismo. Esta propuesta prendió como chispa en un campo seco, propagándose con fuerza entre quienes veían contradicciones entre el mensaje de Cristo y la realidad del poder eclesiástico. Los cátaros, también llamados albigenses por su relación con la ciudad de Albi, proponían una visión radicalmente dualista. El mundo material no era creación de un Dios bondadoso, sino obra de una fuerza maligna. Solo el alma, inmortal y pura, pertenecía al reino de lo divino. Para ellos, el verdadero Dios no tenía conexión con la riqueza ni con la estructura piramidal de la Iglesia de Roma. Consideraban que Jesús no fue un ser humano físico, sino una entidad espiritual enviada para liberar a las almas atrapadas en el ciclo impuro de la reencarnación, un concepto heredado de antiguas filosofías orientales y gnósticas. Esta doctrina no solo era profunda, era también peligrosamente sencilla. Con un mensaje claro y accesible, conquistaban corazones. Hablaban en la lengua del pueblo, vivían con humildad extrema y se oponían directamente a los rituales tradicionales de la Iglesia. No construían templos, no seguían jerarquías eclesiásticas, ni dependían de intermediarios. Para ellos, la fe era un camino de transformación personal, una experiencia íntima guiada por la introspección y el desapego del mundo. Rechazaban muchos de los pilares del cristianismo institucionalizado. No aceptaban el bautismo con agua, ni el matrimonio como sacramento, ni la Eucaristía. Incluso veían la cruz como un símbolo de dolor y muerte, no de redención. Según su visión, el verdadero cristianismo no se encontraba en misas ni en edificios fastuosos, sino en la limpieza del alma mediante el conocimiento profundo y la renuncia voluntaria al mundo material. Los cátaros vivían en pequeñas comunidades austeras, apartadas del lujo y del poder. Sus líderes espirituales, conocidos como perfectos, eran hombres y mujeres que hacían votos de pureza absoluta, evitaban la carne, el contacto sexual, el uso de bienes materiales y cualquier forma de violencia. Para muchas personas, estos perfectos eran vistos como seres casi sagrados, incluso capaces de realizar actos que hoy consideraríamos milagrosos.
Su modo de vida contrastaba violentamente con la corrupción y ostentación del clero oficial, lo que les ganó tanto admiración como enemigos. Lo que comenzó como un despertar espiritual alternativo, pronto se convirtió en un desafío frontal al monopolio religioso de Roma. El eco de las enseñanzas cátaras llegó inevitablemente a los salones del poder más alto del cristianismo, el Vaticano. Y allí, lo que se escuchó no fue una interpretación distinta del Evangelio, sino una amenaza real. Para el papado, esta nueva fe no era solo una desviación peligrosa, era una insurgencia espiritual. ¿Cómo podía permitir Roma que una creencia sin sacerdotes, sin templos, sin jerarquías y sin obligación de tributos le arrebatara el control sobre las almas del pueblo? El Papa Inocencio III, uno de los pontífices más influyentes y decididos de la Edad Media, no estaba dispuesto a permitir tal desafío. A los ojos del poder eclesiástico, los cátaros no eran simplemente personas con ideas diferentes. Eran una amenaza directa al orden sagrado establecido, un desafío viviente al equilibrio político y religioso que sostenía a Europa medieval. Su existencia misma era considerada una herejía intolerable, una especie de veneno espiritual que debía ser eliminado por completo antes de que contaminara al resto de la cristiandad. Así comenzó una de las persecuciones más implacables, meticulosas y brutales de la historia de Europa occidental. La primera táctica fue el diálogo. Se enviaron emisarios, teólogos y misioneros con la intención de convencerlos, de traerlos de vuelta al redil. Pero los cátaros no eran ingenuos ni fáciles de manipular. Eran carismáticos, hablaban con pasión y claridad y su mensaje resonaba profundamente en las comunidades. Muchos de los campesinos y nobles que los escuchaban encontraban en ellos más sinceridad que en los representantes de Roma. Las conversiones no se dieron. Al contrario, el movimiento crecía con más fuerza y atracción. Al ver que la persuasión fallaba, la Iglesia optó por una respuesta mucho más violenta. Si las palabras no bastaban, entonces vendrían las armas. En el año 1208, el asesinato del legado papal Pierre de Castelnau, acontecimiento que aún hoy genera debates sobre su verdadera autoría, fue usado como justificación. Era el pretexto perfecto. El Papa lanzó un llamado a la cruzada, pero esta vez no era contra musulmanes en Jerusalén, sino contra cristianos en territorio cristiano, una guerra santa contra sus propios creyentes. Así nació la Cruzada Albigense, una campaña militar lanzada con la bendición directa del Papa, cuyo objetivo era erradicar a los cátaros y someter a cualquier señor feudal que los protegiera. Pero este conflicto no fue meramente religioso. También había ambiciones políticas y económicas ocultas. El sur de Francia, con su cultura refinada, su tradición de libertad feudal y su pensamiento abierto, era muy distinto al rígido norte alineado con Roma. La cruzada fue la excusa ideal para aplastar esa diferencia y consolidar el poder papal y real en la región. Pronto, hordas de caballeros del norte, motivados por promesas de indulgencia y tierras, descendieron sobre Languedoc como una tormenta devastadora. Lo que siguió fue una masacre, pueblos enteros arrasados, bibliotecas quemadas y miles de personas ejecutadas por el simple hecho de sospecharse que simpatizaban con el catarismo. Sin embargo, ni siquiera tanta sangre fue suficiente. Aunque las tropas arrasaban y los templos eran destruidos, la semilla de la fe cátara seguía germinando en secreto, resistiendo bajo la superficie. Ante la persistencia de la doctrina, Roma creó un mecanismo aún más aterrador: la Inquisición. En 1233, el Papa Gregorio IX instauró el Tribunal del Santo Oficio como herramienta permanente de vigilancia, represión y castigo. Los cátaros se convirtieron en su primer gran objetivo.
Monjes inquisidores, dotados de autoridad total, comenzaron a recorrer los pueblos, preguntando, investigando, torturando. No se necesitaban pruebas contundentes, una frase mal interpretada, una visita sospechosa. Incluso un silencio prolongado podía bastar para ser acusado de herejía. La represión se intensificó. Fortalezas que habían servido como refugio espiritual fueron sitiadas una a una. Finalmente, el castillo de Montsegur, símbolo máximo de la resistencia cátara, fue rodeado en 1243. Allí se habían refugiado los últimos perfectos, junto con familias enteras que compartían la misma fe. Resistieron meses en condiciones extremas, impulsados más por su convicción que por alimentos. Para ellos, Montsegur no era solo una posición militar, era su último templo, el corazón místico de una espiritualidad perseguida. Cuando el sitio terminó, el desenlace fue trágico. En marzo de 1244, más de 200 cátaros fueron quemados vivos en un solo día. Las crónicas de la época afirman que entonaban cánticos mientras las llamas los envolvían, convencidos de que el fuego los liberaba del ciclo corrupto de la materia. Fue un acto de fe extrema y un mensaje para el mundo. Podían eliminar sus cuerpos, pero no su creencia. En menos de 100 años, el catarismo fue prácticamente eliminado del mapa político y religioso de Europa. Sin embargo, nunca desapareció por completo de la memoria colectiva. Su legado ha perdurado como un símbolo de resistencia espiritual frente a la opresión institucional. Incluso hoy, hay quienes se preguntan si los cátaros estaban más cerca de una verdad olvidada que los propios guardianes de la ortodoxia, y si su visión del alma como prisionera de este mundo era correcta, y si su rebeldía fue una búsqueda legítima de lo sagrado. Para muchos no fueron herejes, sino mártires de una fe libre. La Iglesia, hasta el día de hoy, mantiene un silencio casi absoluto sobre ellos. No fueron perdonados, ni canonizados, ni siquiera reconocidos como víctimas. Ese silencio, para algunos historiadores, es más elocuente que cualquier disculpa. Es la huella de una culpa no asumida. Aunque sus voces fueron silenciadas por las llamas, la llama del catarismo no se extinguió. Sigue viva, encendida en el alma de quienes se atreven a desafiar lo impuesto, de quienes no aceptan verdades prefabricadas y prefieren buscar su propio camino hacia lo sagrado. En las alturas de los Pirineos, donde la niebla borra los senderos y el viento parece hablar entre ruinas, todavía se percibe la energía de aquellos que eligieron entregarse al fuego antes que traicionar su creencia más profunda. Para ellos, la muerte no era un final, sino una liberación esperada. Cuanto más se acercaba la derrota, más se aferraban a la idea de que su sacrificio no sería en vano. Creían que su dolor sembraría conciencia. En marzo de 1244, tras una larga resistencia en Montsegur, se les ofreció perdón a cambio de renunciar a su fe. Pero ninguno aceptó. Uno tras otro, más de 200 personas descendieron del castillo sin miedo, sabiendo lo que les esperaba. Fueron quemadas vivas en una gran hoguera. No hubo gritos de terror. Cantaban. Cantaban mientras sus cuerpos eran devorados por las llamas, tal vez porque intuían que aunque sus cuerpos se consumieran, su mensaje cruzaría los siglos. Y aquí estamos, años, siglos después, contando su historia. Porque a pesar del intento sistemático por borrarlos, muchos misterios continúan envolviendo al catarismo. Hay quienes afirman que los cátaros guardaban secretos que podían cambiar la comprensión del cristianismo. Textos olvidados, escrituras que contradecían el dogma oficial o conocimientos considerados demasiado poderosos para el común. Algunos estudiosos e investigadores independientes los relacionan con el Santo Grial, no como un objeto físico, sino como un símbolo de conocimiento supremo, de iluminación interna y conexión espiritual directa.
Incluso existen teorías que sugieren que parte de esa sabiduría fue escondida antes de la caída de Montsegur, resguardada en cuevas, túneles o manuscritos enterrados, esperando ser descubierta en algún momento por ojos capaces de comprenderla. Otros piensan que su herencia no desapareció, sino que se transformó, reencarnando en movimientos posteriores como el gnosticismo moderno, la masonería o nuevas corrientes esotéricas que aún hoy desafían la ortodoxia religiosa. ¿Dónde termina el mito y empieza la historia? Esa frontera es difusa cuando los hechos fueron escritos por manos que censuraron tanto como narraron. Lo cierto es que, aunque fueron físicamente eliminados, los cátaros dejaron un rastro imborrable. Su presencia todavía vive en los ecos de las canciones de trovadores medievales, en las leyendas contadas por generaciones en los valles del sur de Francia, en el silencio vibrante que habita en cada ruina. El catarismo no fue solo una herejía, fue una rebelión del alma, una propuesta diferente de conexión espiritual, sin templos ostentosos ni rituales impuestos. Fue una búsqueda de lo divino desde la humildad, desde lo íntimo, desde el desapego del poder. Hoy, muchas personas siguen sus pasos como peregrinos. Visitan sus antiguos castillos, meditan en los restos de sus comunidades y se preguntan qué perdió la humanidad con su desaparición. Quizás entre las llamas no solo murieron cuerpos, sino también una visión alternativa del cristianismo, una posibilidad distinta de relacionarse con lo sagrado. Los cátaros son recordados hoy no solo como disidentes, sino como íconos de resistencia espiritual. Su historia es una cicatriz viva en la memoria cristiana, una advertencia clara sobre lo que puede suceder cuando las instituciones temen perder el control de las almas. Su legado, enterrado bajo siglos de ceniza, sigue latente. Todavía se escucha en los muros resquebrajados del Languedoc, en las piedras que presenciaron su martirio, en los corazones de quienes buscan una fe libre, sin cadenas ni intermediarios. Porque la historia, aunque la escriban los vencedores, a veces solo se esconde, pero no se borra. Montsegur no fue simplemente una fortaleza, fue el último altar cátaro, una especie de templo suspendido entre el cielo y la tierra. Allí se reunieron los últimos perfectos, los sabios espirituales del movimiento, junto con seguidores fieles, después de años de acoso y caza. Resistieron durante meses, rodeados, sin alimentos ni esperanza de refuerzos. Lo que los mantenía firmes no era la posibilidad de victoria, sino la certeza de que su muerte tenía un propósito mayor. Pero Montsegur no solo fue el escenario de un asedio, sino también el guardián silencioso de enigmas que han trascendido siglos. Más allá del enfrentamiento militar, el castillo encierra susurros de un legado espiritual que desafía toda explicación racional. La tradición popular, transmitida por generaciones, habla de un tesoro cátaro. No se trata de riquezas materiales ni joyas escondidas, sino de un conocimiento profundo, una verdad sagrada que debía sobrevivir incluso si sus guardianes desaparecían. Algunos sostienen que ese tesoro era simbólico, una enseñanza capaz de cambiar el entendimiento del alma, una revelación sobre la naturaleza divina que desafiaba las estructuras del poder religioso. Otros aseguran que custodiaban una reliquia de valor incalculable, no por su forma, sino por lo que representaba: sabiduría pura, luz espiritual condensada. Algunos llegaron a afirmar que el Santo Grial estaba allí, no como un cáliz tangible, sino como la representación del despertar interior, de la iluminación total del ser. Durante los últimos días del asedio en 1244, cuando todo parecía perdido, se cuenta que 4 cátaros lograron escapar bajo el amparo de la noche, atravesando un pasadizo oculto entre las rocas. Llevaban consigo algo más que esperanza, un objeto envuelto en secreto. ¿Qué era?
tal vez un evangelio no autorizado, una visión gnóstica sobre Jesús, una enseñanza tan poderosa que debía ser resguardada de quienes la considerarían peligrosa. Porque no todo lo que se protege se oculta por miedo. A veces se protege para evitar que sea destruido. Tras la caída, más de 200 cátaros fueron llevados a la hoguera, pero el fuego solo consumió sus cuerpos. El misterio, ese, sobrevivió. Hoy, Montségur es un punto de peregrinación, pero no para fieles tradicionales. Es un faro para quienes exploran lo oculto, para buscadores de sentido, para estudiosos que no se conforman con la historia oficial. El lugar sigue atrayendo a quienes creen que la espiritualidad auténtica no necesita permiso para existir. A pesar de los siglos, su eco sigue infiltrándose entre las grietas del tiempo. En el Renacimiento, pensadores humanistas y alquimistas empezaron a redescubrir las ideas que los cátaros dejaron dispersas. Durante el siglo XIX, el esoterismo europeo los colocó en el centro de teorías místicas que los relacionaban con los templarios, los rosacruces y las escuelas gnósticas antiguas. Se decía que sus creencias conectaban con la reencarnación, con la energía vital del universo, con una sabiduría que había sido suprimida por siglos de control institucional. En el siglo XX, con el auge de los estudios esotéricos, el catarismo volvió a ser examinado como una alternativa al dogma, como una propuesta espiritual adelantada a su época. En la llamada Nueva Era, fueron redescubiertos como precursores de una fe libre, no sometida a estructuras autoritarias ni a doctrinas absolutas. Libros, películas, investigaciones documentales y teorías modernas han vuelto a encender el debate. ¿Por qué fascinan tanto? Porque su historia es incómoda. Porque muestra que hubo quienes prefirieron morir fieles a su conciencia antes que vivir bajo mandatos impuestos. Y tal vez, en un mundo donde es más fácil conformarse que cuestionar, su ejemplo suena como una revolución. No una armada, sino una rebelión del alma. Por eso vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Qué fue realmente el catarismo? ¿Una desviación hereje o un intento honesto por regresar al corazón del mensaje de Cristo? ¿Y si no eran fanáticos, sino visionarios incomprendidos? ¿Y si su rechazo al poder, a la violencia, al lujo y a la corrupción era en realidad una forma de pureza espiritual? La historia, dicen, la escriben los vencedores, pero no siempre. A veces, las derrotas revelan verdades que los triunfos ocultan, porque aquel fuego que los redujo a cenizas también reveló su convicción. No necesitaron ejércitos, ni templos, ni indulgencias. Solo necesitaron fe, una fe tan profunda que no se vendía ni se negociaba. Una fe vivida con coherencia, aún sabiendo que costaría la vida. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿quién es el verdadero hereje? ¿Aquel que muere por lo que cree o quien levanta la espada en nombre de lo sagrado? Si esta historia resonó contigo, si despertó más preguntas que respuestas, te invito a apoyar este contenido con un like, a compartirlo con quienes saben que la historia tiene muchas voces y a dejar en los comentarios tu visión. ¿Fueron los cátaros una amenaza o una promesa espiritual perdida? ¿Y qué otros relatos prohibidos crees que merecen salir a la luz?